Vamos a seguir con la lección primera del comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Santo Tomás distinguía los tipos de ciencia por relación al orden, entre estos tipos habíamos puesto también la filosofía moral, que es aquella de la cual nos ocupamos aquí. Tratamos de entender qué es la filosofía moral, en primer lugar, para entrar después en la consideración de los temas morales en su lado gnoseológico, es decir, en aquel aspecto que tienen de racionalidad y por lo tanto aquel aspecto que depende del conocimiento humano. Este es el objeto específico de estas lecciones que estamos tratando aquí. El centro de la moral está constituido por el estudio de las operaciones humanas y de su estructura, de su finalidad, de sus circunstancias, de los grados de su voluntariedad. Dice el texto del comentario de Santo Tomás en el número 3. Llamo operaciones humanas a aquellas que proceden de la voluntad del hombre según el orden de la razón. Esta es una definición muy importante. La podemos leer nuevamente desde el texto latino. Dico autem operationes humanas quae procedunt a voluntate hominis secundum ordinem rationis. Tenemos condensado aquí uno de los pensamientos fundamentales de toda la filosofía clásica, a partir de Platón y de Aristóteles, y tal como se encuentra en el perfeccionamiento realizado en el seno de la cultura cristiana medieval. El bien del hombre es ser según la razón. Bonum hominis est secundum rationem esse. O en griego, kata to logon einai. Kataton o logon einai. Hay un orden que la razón establece en los actos. Por eso decimos que la razón puede ser imperativa. Ya veíamos que es propio del sabio ordenar. Ahora bien, el sabio puede serlo teóricamente, que quiere decir contemplativamente, en cuanto la inteligencia humana es elevada por el orden de la realidad misma, y esto significa que se junta o se une con la realidad, es configurada según la realidad, o bien la razón puede desde arriba establecer un orden en la realidad propia del hombre.
Y así se constituye una ciencia práctica, la ciencia práctica más elevada, que es la moral. Hay otro tipo de ciencia práctica que es menos elevada, porque se refiere a las cosas exteriores. Como ya hemos visto, hay un orden que la razón pone en las cosas que están afuera. En las cosas materiales. Y esto es la técnica o el arte. Modernamente, decíamos, distinguimos entre técnica y arte. Son la misma palabra en griego y en latín. Técnica lo reservamos más bien para las cosas útiles, arte para las cosas que permiten una contemplación a partir de lo sensible. Y de esta manera hablamos de las bellas artes, le belle arti. Así pues, aquí vemos una intuición que Santo Tomás toma o formula a partir de ciertos filósofos neoplatónicos. Por ejemplo, el alma está en el horizonte o en el confín entre la eternidad y el tiempo. Porque el alma recibe el orden que está arriba, el orden superior, principalmente metafísico, el orden que está en Dios y que Dios establece en todo el universo como una imagen de su propio orden interior, que quiere decir su perfección. Orden es determinación y determinación es perfección o acto. Pero además el alma pone un orden en las cosas, actuando prácticamente. Y en ese sentido el alma es puente entre la realidad superior y la inferior. Establece prácticamente un orden en sus propias acciones y en el mundo exterior, material. Por eso también los neoplatónicos y después los filósofos del Renacimiento decían que el hombre es un microcosmos, es decir, un mundo en pequeño. Refleja la estructura de todo el universo. Y es de esta manera que el hombre se perfecciona. O sea, cuando recibe en sí la perfección superior, por participación, dice Santo Tomás, es decir, cuando tiene un conocimiento metafísico, cuando el alma se une con las realidades superiores, y cuando, después, el alma pone su perfección en las cosas inferiores. Y además, y muy especialmente, este es el objeto de lo que aquí tratamos, dentro de sí mismo, el hombre pone ese orden que recibe de las realidades metafísicas en su propio acto, es decir, en el acto de la voluntad, en el cual consiste principalmente la moralidad. El acto de su voluntad, a su vez, es completado, apoyado, expandido por los actos de las potencias sensitivas, afectivas. Es decir, el apetito irascible y el apetito concupiscible.
Así como la operación de la inteligencia está prolongada y apoyada por la operación de los sentidos internos y externos, de manera tal que, como dice Santo Tomás al principio de la Suma, los sentidos son como una mano del intelecto que lo prolongan hacia el mundo exterior. De la misma manera, el afecto completa la operación de la voluntad. Y por eso también Santo Tomás, pero esta vez en la tercera parte de la Suma, dice que el afecto es voluntad por participación. Los medievales, y Santo Tomás también, dan mucha importancia a la afectividad, porque son realistas y saben que el hombre no es espíritu puro y por lo tanto su acto voluntario se realiza de manera tal que requiere una prolongación hacia lo sensible y que requiere además un apoyo en lo sensible. Por eso nuestra voluntad muchas veces necesita también ser fortalecida, por decir así, que quiere decir preparada o ayudada por hábitos sensibles. Por eso también tratamos, por ejemplo, de tener un orden exterior, porque eso ayuda a la voluntad. ¿Qué significa? Que la voluntad humana para operar requiere de una ayuda y una prolongación en las potencias sensitivas, afectivas. Continúa la explicación de estas operaciones humanas, que son las que estudia la moral. Pues, si hay en el hombre algunas operaciones que no subyacen a la voluntad y a la razón, no se dicen propiamente humanas, sino naturales, como es manifiesto en las operaciones del alma vegetativa. Por ejemplo, se puede decir que es el hombre quien crece, o el hombre quien duerme, o el hombre quien sueña de noche. Estas, sin embargo, no son operaciones propiamente humanas, porque son operaciones que, más o menos, tenemos en común con los animales y con las plantas, aunque de otra manera. Es decir, son operaciones que dependen de las potencias sensitivas y no de las potencias racionales. Aunque hay que considerar siempre que las potencias sensitivas del hombre son participación de las potencias racionales, como hemos indicado anteriormente, y por eso estas operaciones, aunque no sean humanas, tienen ciertas características que dependen del hecho de que pertenecen al supuesto sujeto o substancia humana. El modo de crecer del hombre no es el mismo que el modo de crecer de una planta, o el modo de soñar del hombre no es el mismo que el que producen las potencias sensitivas de un animal. Esto es claro. Sin embargo, estas operaciones tienen más de común con las otras sustancias vivientes, con el animal y con la planta, que lo que tienen de común con las operaciones propiamente humanas.
que son las que dependen de la inteligencia y de la voluntad. Esto es muy importante, por ejemplo, para distinguir bien el objeto de las ciencias. Una cosa es la psicología y otra cosa es la psiquiatría. La psiquiatría es una ciencia médica. Es decir, no se refiere a las acciones humanas en cuanto son humanas. Los médicos estudian el cuerpo del hombre y las operaciones que surgen del cuerpo del hombre, o principalmente del cuerpo del hombre, que son las que repercuten sobre la parte corporal. Los psicólogos, así como fue considerada la psicología en los autores que influyeron más en el siglo pasado, en el siglo XX, la psicología se refiere a las acciones humanas. Por ejemplo, en Freud nosotros encontramos una explicación de la conducta humana en cuanto es humana. Es decir, en cuanto presupone especialmente el uso de la razón. Su relación con otros fenómenos, con fenómenos inconscientes, que serían los que en la ética clásica son llamados actos del hombre, pero no propiamente humanos. Sin embargo, lo principal en esta perspectiva es considerar los actos humanos. En ese sentido, la psicología clásica del siglo XX, que es especialmente la del psicoanálisis de Freud, y después las de otros discípulos que reaccionaron en contra o que lo siguieron, como Adler, Jung o Frankl u otros autores, esa psicología se sitúa en campo principalmente ético o moral. No hay que confundirse por el hecho de que estos psicólogos clásicos que cité hayan sido médicos o psiquiatras, según la terminología actual. Porque lo que ellos estudiaban era principalmente de orden moral y tenían conciencia de ello. Por eso Freud dice que eventualmente uno que no es médico puede ser mejor psicólogo que uno que es médico, porque tiene menos condicionamiento por su actividad científica. Es decir, tiene una mayor facilidad para desprenderse de una condición, de una observación que depende de las cosas sensibles. Entonces, actos del hombre, actos humanos. Actos humanos son los que dependen de la razón y de la voluntad. Evidentemente, la clave para establecer adecuadamente una teoría de la ciencia es tener una adecuada teoría del conocimiento en general, es decir, saber bien qué es la razón o qué es la inteligencia. De aquí depende todo. Esto es muy necesario, especialmente en la situación en la cual nos encontramos actualmente, en la cultura moderna, en la cual existe una variedad de ciencias o autodenominadas ciencias que muchas veces se llaman tales por relación a concepciones diferentes de la razón, diferentes entre sí y diferentes respecto de la que aquí suponemos, que es la concepción de la filosofía clásica, realista, aristotélica, tomista, e incluso platónica, e incluso de otros autores medievales como San Buenaventura o San Alberto, la filosofía clásica acerca de la razón.
que es distinta de la que tiene origen nominalista y sobre todo de la que tiene origen kantiano e idealista. O empirista, que es la que está supuesta muchas veces en la consideración epistemológica de las ciencias contemporáneas, sobre todo de las ciencias humanas. Por ejemplo, en Freud, para referirme al autor que cité antes, hay una concepción evolucionista de la razón y por lo tanto materialista. Depende de la filosofía de Darwin. El hombre es fruto simplemente de la evolución, no hay un alma que venga por creación, porque tampoco hay un Dios que la pueda crear. Por lo tanto, la inteligencia es concebida como una función de un animal evolucionado que sería el hombre. Es claro que esta concepción de la razón condiciona una concepción de la ciencia, una concepción de la psicología y una concepción de la moral. De hecho, Freud dice que su concepción de la moral es la que está explicada por Kant. Y Kant deriva su concepción de la inteligencia especialmente de la filosofía empirista inglesa. Seguimos el texto. Se explicaba que hay actos u operaciones que no están sujetos a la inteligencia y a la voluntad, estos de ninguna manera caen bajo la consideración de la filosofía moral. Dice el texto y continúa: así como el sujeto de la filosofía natural es el movimiento o la cosa móvil, así como el sujeto de la filosofía natural es el movimiento, la cosa móvil, así el sujeto de la filosofía moral es la operación humana ordenada hacia el fin. O también el hombre en cuanto voluntariamente obra por un fin. Aquí encontramos un elemento nuevo que especifica mayormente el estatuto epistemológico de la filosofía moral. En la moral se estudia la operación humana directamente, pero indirectamente se estudia también el hombre perfeccionado por esta operación. Es muy importante detenernos en el análisis de esta afirmación para entender bien de dónde surge este perfeccionamiento humano. Según la ciencia metafísica, suponemos que todo accidente perfecciona la substancia. Eso significa que la determina y que le pone un orden, pero justamente un orden accidental, no substancial. El accidente perfecciona la substancia en algo, no en todo.
porque el todo es más bien propio de la substancia misma. El ser por sí pertenece a la substancia, no al accidente. El accidente tiene un ser derivado de la substancia en cuanto ser. Un ser que no existe sino en la substancia y por la substancia. Esto es otra. Un ser que no existe sino en la substancia y por la substancia. ¿De dónde surge, pues, la perfección del accidente? Sobre todo en las sustancias espirituales, el accidente debe implicar una conexión con una realidad más amplia o superior a la substancia, con una realidad que tiene una perfección no poseída por la substancia. Esto es lo propio de la inteligencia y de la voluntad en el espíritu, en las sustancias espirituales y en el alma humana, a través de la cual se perfecciona la persona humana. La inteligencia y la voluntad son potencias en cuanto tienen la capacidad de recibir una perfección que no está dentro de la substancia de la cual estas potencias son accidentes. Es decir, la inteligencia y la voluntad humana permiten que la substancia humana reciba la perfección que está en la verdad y en el bien superiores al hombre. Es decir, en la verdad y en el bien de la realidad en cuanto tal, de la realidad metafísica, o sea, metafísicamente considerada, de la realidad en cuanto no es material, porque lo material por sí no puede perfeccionar la inteligencia y la voluntad. La inteligencia y la voluntad, captando la verdad y el bien, y por lo tanto el ser de la realidad, capta algo de su propio nivel, es decir, inmaterial, más aún, algo superior a la inteligencia, a la voluntad mismas y a la sustancia del hombre. ¿Cómo puede ser superior? En cuanto el bien, la verdad y por lo tanto el ser participan de una realidad superior que es la realidad divina, en la cual se encuentran la verdad, el bien y el ser en modo absoluto. De esta manera, inteligencia y voluntad son las potencias más realistas del hombre, en el sentido de que permiten que el hombre se ponga en contacto con lo más real. Lo más real es lo que no tiene materia. Lo que tiene materia es real en un sentido imperfecto. Todas las cosas materiales son imperfectas y el factor de imperfección está dado justamente por la materialidad. La materialidad es potencia o potencial respecto de la actualidad, que es la forma.
Todas las cosas materiales están compuestas de forma y materia y por lo tanto no son del todo perfectas en cuanto tienen materia. Dentro de las cosas materiales, la más perfecta es el hombre mismo. Por eso, sin una apertura metafísica, sería imposible la perfección del hombre. Ahora bien, el perfeccionamiento humano, supuesto esto, no es solamente metafísico, aunque sí principalmente metafísico. Porque el hombre se realiza de muchas maneras, es decir, según la complejidad de su estructura antropológica. En la substancia humana hay muchos niveles, hay muchas partes, hablando metafóricamente. El hombre tiene que perfeccionarse según todas sus partes, también según las partes corporales, según las partes que están constituidas por las potencias sensitivas. Por ejemplo, la imaginación o el apetito concupiscible, los afectos. Todo eso es perfección que es propiamente humana en cuanto está ordenada por una perfección metafísica y hacia una perfección metafísica, que solamente puede alcanzar el hombre por la inteligencia y por la voluntad. Por eso, en los actos humanos puede haber muchas dimensiones. Sin embargo, los actos humanos son tales en cuanto la inteligencia alcanza la verdad y la voluntad alcanza el bien. Esa verdad y ese bien tienen como una concreción, una participación, que abarca también las realidades sensitivas, o mejor, sensibles. Y establecen un orden también en lo sensible. Por eso el perfeccionamiento del hombre es total. Total quiere decir personal. La persona es un cierto todo. Como dice Santo Tomás en la tercera parte de la Suma, refiriéndose especialmente a la cristología. La persona es un todo. En esta persona hay un orden, este orden depende como fuente de la razón. La razón alcanza la verdad y a través de la verdad alcanza el bien, que puede ser de esta manera objeto de la voluntad. Ay, perdón. En esta orden que debe alcanzar, por así decir, nuestra perfección que está Sí. hablando, ¿se refiere bien de la sustancia en cuanto nosotros somos o que la inteligencia tiene que ordenar esas pasiones de estas virtudes inferiores, que por sí mismas tienen que llegar a un perfeccionamiento, ¿no? O sea, por sí Sí, mismas. las dos cosas. La inteligencia se perfecciona en contacto con la verdad. Junto con la verdad alcanza el bien inteligible. Por lo tanto, la voluntad se puede perfeccionar en cuanto se une con el bien. Ahora bien, estos dos perfeccionamientos se realizan también interiormente al hombre. O sea,
Cuando las potencias superiores captan una realidad más grande, más perfecta, después, gracias a esta ampliación, pueden ordenar también lo que es interior del hombre, lo que es inferior en el hombre. Es decir, pueden ordenar las potencias sensitivas y las potencias afectivas. El mundo interior del hombre recibe su verdadera perfección de una realidad superior a través de la inteligencia y de la voluntad. A su vez, este mundo interior del hombre puede perfeccionar las cosas exteriores. De esta manera el hombre se constituye como puente entre lo superior y lo inferior, en el sentido que antes habíamos indicado. Podríamos llamar, sería lógico, podría bien llamar este orden de la inteligencia como un orden ascendente y un orden descendente. Ascendente en cuanto mi inteligencia de Dios la ordena, y descendente en cuanto yo, todo lo demás, como el hombre, como ese estado intermedio. ¿La terminología ascendente y descendente sería correcta o no? Sí, si se la entiende adecuadamente, sí. Aunque la relación de la inteligencia con la realidad superior metafísica podría ser llamada más bien descendente ella, porque ese orden desciende hacia la inteligencia, porque como está en sí, es superior a la inteligencia, que todavía no está perfeccionada. Si uno indica que la realidad superior actúa sobre la inteligencia, se puede llamar descendente. Si uno quiere indicar que la inteligencia, que es imperfecta, se eleva hacia algo que todavía no tiene, se puede llamar ascendente. Es un símbolo que hay que entender bien. Lo mismo respecto de la realidad inferior a la inteligencia. Si se quiere indicar que la inteligencia de alguna manera desciende realizando algo que es inferior a ella, se puede llamar descendente. Si uno quiere indicar en vez de esto que esta realidad sensible se perfecciona, se puede llamar ascendente. O sea, depende de desde qué punto de vista se usen estas imágenes. Aquí es muy importante tener en cuenta la distinción, por lo que se refiere propiamente a la moral, entre el bien metafísico y el bien humano. El bien metafísico es más grande que el hombre. El bien metafísico es más perfecto que la voluntad humana y que todo el hombre. Ese bien metafísico está realizado absolutamente en Dios y está participado en todo el universo, en todas las cosas que son en cuanto son. Ese bien metafísico perfecciona la voluntad pero no de la misma manera que la verdad perfecciona la inteligencia. Mientras que la inteligencia recibe la verdad, y la perfección de su acto está en esa recepción, la voluntad, alcanzando el bien metafísico, tiene que hacer el bien. Tiene que realizar el bien.
Ahora bien, ese bien que realiza la voluntad es un bien humano. La voluntad no puede hacer el bien metafísico, porque ese bien metafísico es superior a ella. La voluntad tiene que hacer el bien humano. De esta manera el hombre es imagen de Dios, porque Dios hace el bien de todo el universo. La voluntad refleja lo que hace Dios de una manera inferior, derivada, participada, hace el bien humano. El bien humano es el del acto de la voluntad con el cual están conectados los otros actos de las potencias inferiores. Bueno, después seguimos. Eso no viene de aquí, de otro lado.